Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta ocasión nos vamos a dirigir a la página 158 de tu texto guía de literatura para hablar sobre la unidad número 8 que titula Una mirada reflexiva al pasado. El día de hoy vamos a volver a analizar las etapas que ha pasado la sociedad, el hombre como viviente de la sociedad, y cómo esto ha ido modificándose gracias a los cambios que se han dado no solamente en el arte, sino también en la cultura y en el pensamiento del ser humano. Entonces nos vamos a dirigir a la página 158 para hablar acerca de la imagen que se nos presenta. Tenemos acá una imagen que la vamos a analizar en clase en vivo por Zoom. Las preguntas del que vemos y el interpretamos lo vamos a realizar mediante una lluvia de ideas. Vamos a pasar a hablar sobre el neoclasicismo hispanoamericano. ¿A qué se le llama neoclasicismo hispanoamericano? Como tú ya habías visto, hemos avanzado ya en la anterior unidad de neoclasicismo, que significa volver al pasado, pero de una forma más novedosa. Es decir, recordar lo que teníamos antes, pero sin olvidarnos lo que ya hemos ganado en este futuro. Entonces vamos a iniciar con un poquito hablando del contexto histórico. La ilustración que se estaba dando en Europa, jóvenes, se manifiesta bien en Hispanoamérica, en Latinoamérica, durante el periodo de la independencia. Es decir, pasa la etapa de la colonización, los españoles, todos los que habían venido a colonizar, se retiran a sus países y nosotros comenzamos una etapa de mezcla entre lo que era el pasado, lo que tenían nuestros pueblos, con lo que habíamos aprendido de los españoles y los europeos, y comienza a realizarse este neoclasicismo. Los escritos de esta época, es decir, la literatura de esta época, compartían el mensaje de una creación de una sociedad republicana y la tolerancia religiosa. ¿Qué significa esto? Una sociedad republicana, jóvenes, es una sociedad que escoge a sus líderes, elige a quienes lo van a gobernar. Durante la colonización, las personas que vivían en Sudamérica no podían elegir quién los podía gobernar, simplemente tenían que aceptar lo que se les estaba mostrando. Entonces, durante la época neoclasicista hispanoamericana, surge este pensamiento de escoger a nuestros líderes y tolerar las diversas religiones, ¿no? Y los españoles ellos llegan con sus creencias, nos las imponen a la fuerza, se van ellos y comienza pues a decir, no todos podemos creer en lo mismo, no todos hemos sido criados en lo mismo, entonces comencemos a aceptar la diversidad religiosa que existe en este nuevo mundo. El arte, la literatura, se ve afectada por un espíritu crítico. Es decir, ya no es simplemente una literatura dirigida a quitar ciertos pensamientos, no es una literatura dirigida simplemente como pasatiempo, sino que es una literatura que nos va a ayudar a rememorar, a acrecentar lo que es el espíritu crítico. Es decir, dejar de pensar como nos habían enseñado los europeos, los españoles durante la colonización, para comenzar a pensar de forma independiente, de forma libertaria. Estos libros que se han escrito durante esta época, jóvenes, tenían la capacidad de fomentar el sentimiento patriótico, amar lo que nosotros habíamos conseguido, que era nuestra libertad. Entonces, la mayoría de los libros de esta época estaban dirigidas principalmente a desarrollar ese espíritu crítico, ese hecho de decir, me han descubierto, pero soy una persona nueva, no soy lo que ellos me han dejado, sino tengo otras cosas por demostrar. La jóvenes estaba mezclada entre la literatura de Europa y la literatura de Sudamérica, ¿no? de los indígenas. Por lo tanto, esta mezcla de literaturas promovía ideales revolucionarios. ¿Qué significa esto de ideales revolucionarios? Es decir, trataba de que las personas dejen de estar ahí ancladas en su vida y pidan algo más, busquen algo más de lo que ya habían ganado hasta ese momento. El neoclasicismo hispano tenía un carácter nacionalista. ¿Qué significa esto? Ama tu tierra, ama lo que eres, como eres, y deja de sentirte inferior a los demás. A eso iba dirigido lo que era el neoclasicismo hispanoamericano.
Acá tenemos una imagen de todos los representantes de esta literatura tan grandiosa, porque ha sido un boom, jóvenes, este neoclasicismo, porque han surgido nuevas formas de escritura, nuevos libros, nuevos autores, nuevas formas de ver el mundo. ¿Quiénes han sido los representantes del neoclasicismo hispanoamericano en sus inicios? Vamos a hablar del comienzo de esta etapa neoclasicista. Uno es Andrés Bello, nacido en el año 1781 hasta el año 1865. Él es venezolano y su literatura estaba dirigida a alabar a los caudillos y al pueblo heroico. Es decir, estaba dirigida a alabar los actos que habían realizado este país de Venezuela para librarse de sus colonizadores. Otro de los autores va a ser José María Heredia, el cubano. Ha sido un académico, abogado, periodista y político que ha originado el romanticismo en Sudamérica. Es decir, José María Heredia, del año 1803 hasta el año 1839, él ha iniciado el romanticismo mediante la poesía, mediante la novela. El romanticismo trataba principalmente de ver, de añorar nuestra patria, ¿no? Sentir amor por nuestra patria. Este hombre, lastimosamente, con la llegada del socialismo y todo lo demás, pues ha sido desterrado de su país. Él no ha podido regresar nunca más a Cuba y ha muerto pues sin poder ver a su patria libre. Los poemas que José María Heredia escribe son un recuerdo histórico de los aztecas. Él es exiliado a México y en México comienza a escribir poesía. Él comienza a escribir sobre los aztecas, denunciando cómo es que los españoles habían actuado contra este pueblo con supersticiones, crueldad y principalmente realizando una matanza de estos indígenas a los cuales los españoles y europeos no entendían, porque pues no compartían la misma cultura. La reflexión que nos da este hombre acerca de lo que es los pueblos indígenas de Sudamérica, especialmente México, se van a traducir en ciertos poemas que, aparte de ser una riqueza literaria, también nos van a dar mensajes muy fuertes, enseñándonos lo que estos pueblos vivían. Uno de esos poemas más reconocidos va a ser el Nezahualcóyotl, o El coyote que ayuna, del año 1402 hasta el año 1492. Estas obras, jóvenes, son obras que resaltan la cultura indígena mexicana, como él lo había visto y como él había sido partícipe de cómo estas culturas han ido desapareciendo. También es importante destacar, ya para finalizar, que la mayoría de estos poemas escritos por José María Heredia han sido conservados en la lengua original, es decir, se han escrito en una lengua indígena y se han conservado de esa manera. También existen muchas traducciones, como lo vamos a ver en los ejemplos que tenemos más adelante, para que tú veas la capacidad que tenía este hombre de poder escribir sobre las culturas antiguas. Hasta acá el video del día de hoy, espero que te haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias por tu atención.